El día de hoy vamos a hablar de la evolución de la idea de delito en Roma y en Grecia, para posteriormente pasar a el periodo humanista. Muy bien. Antes de entrar a ello, ¿dudas con lo visto las sesiones anteriores? ¿No? ¿Todo claro? Karen, si mal no recuerdo, usted en sus autoevaluaciones le ha fallado un poquito algo, ¿ya percató que fue? Sí, en esta última tuve, bueno, buenos días. Buen En día. esta última tuve por ahí dos preguntas mal. Creo que ha sido un tema de no detenerme bien a leer las preguntas, más allá de la falta de entendimiento de la clase, porque Perfecto. las dinámicas han ayudado bastante. Bueno, lo importante de las autoevaluaciones, recuerden que la autoevaluación es para ustedes, ¿sale? Para que vayan checando qué es lo que están, bueno, qué necesitan ustedes, a lo mejor poner un poquito más de atención, lo que sea. Muy bien, ya después viene mi evaluación. ¿Qué día tenemos la evaluación? 29, ¿no? En la, en la didáctica de planeación que les mandé, ¿no viene? ¿O no la han agendado? Según yo ya es la próxima semana, el 24. Próximo Sí, es martes, el 24. próximo martes, ¿sale? Entonces, chequen todos estos aspectos para que lo lleven. Insisto, todas las autoevaluaciones van a servir para ustedes. Alejandro, vi que nos envió su trabajo, todavía no lo leo. Denme oportunidad y ya platicamos la próxima sesión, por favor. ¿Sale? Todo lo demás, he estado leyendo los trabajos que me han estado enviando, los veo interesantes, veo algunos análisis muy profundos y me alegra ver que están entendiendo justo la diferencia entre justicia por retribución y la reinserción o la reparación del daño. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hablar hoy, les decía, de los antecedentes inmediatos, históricos de nuestro sistema. Recuerden que nuestro sistema, el sistema mexicano, está en la familia romano-germánica. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar del derecho, mejor dicho, del delito en Grecia, en Roma, en el derecho germano. Hablaremos del derecho canónico para poder aterrizar todo esto y entender el derecho penal como un derecho público, como una rama del derecho público. Posteriormente se analizará la postura humanista del derecho penal, que surge en la época, en el siglo de las luces, en la época ilustrada, y de ahí analizaremos autores como Beccaria, Howard, Marat, que son la base de mucho de las concepciones que hoy tenemos de la pena. ¿Queda claro? Todo esto es nuestro plan de trabajo para la semana. Les he enviado el material para que ustedes lo revisen, lo analicen y de ahí aterricemos nuestras clases. Me permito hacerles la recomendación. Voy a dedicar parte de nuestras clases o el tiempo de las clases a la obra de Beccaria. ¿Estamos? Y voy a pedirles que lean una parte de la obra de Beccaria. Estoy seguro que todas y todas ya lo leyeron en la licenciatura, pero vamos a retomar un poquito. La obra se consigue de acceso libre en Internet. Si alguien la encuentra, mándela al chat, el PDF. Hay un librito que es el que yo les recomiendo. Lo tengo aquí a la mano, la cabecera. ¿Estamos? Este libro es la edición.
del libro de los delitos y las penas del Marqués de Beccaria, editorial Trota. ¿Sale? Esta editorial. Con un prefacio de Piero Calamandrei. Es una edición bilingüe, italiano-español, con una nota histórica del doctor Perfecto Andrés Ibáñez, que no tiene desperdicio, ¿eh? Te platica todo el contexto de la obra de una manera maravillosa. Incluso esta introducción, este estudio, esta presentación del libro, hasta donde recuerdo está en una conferencia de YouTube del doctor Perfecto Andrés Ibáñez. No sé si han leído algo de él. Es un juez constitucional en España que hace análisis muy importantes, tiene varias obras y aquí frecuentemente colabora en las traducciones. Por ejemplo, muchas traducciones de Ferrajoli son, apoya a él. Entonces, es una obra esta que les digo, tiene mucho cariño, mucho cuidado. ¿Sale? Creo que ya mandaron al chat. ¿Qué mandaron al chat? El libro de Beccaria. El libro de Beccaria. Muy bien. ¿Qué vamos a leer de Beccaria? Que muchas gracias por enviarlo. ¿Qué quiero que lean de Beccaria? Beccaria, pues es el pináculo de el periodo humanista. ¿Sale? Vamos a leer de él dos aspectos. El origen de las penas son capítulos cortitos. El derecho de penar, que es lo que estamos checando. Y después, ¿cómo se previenen los delitos? Muy bien. Son 3 capítulos que les suplico lean para la siguiente sesión. Aquí en nuestro chat ya está la obra en PDF de Beccaria. Y si la pueden mandar al chat de WhatsApp para que ahí se quede y lo puedan descargar al rato con calma, lo vean los que están manejando o lo que sea, puedan al rato descargar. ¿Quedó claro? Insisto, ¿qué es lo que les pido que lean? El origen de las penas, después el derecho de penar. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque recuerden que tenemos que estudiar la siguiente unidad, el jus punendi y el jus penae. ¿Sale? Y aquí ya van a tener ustedes parte de esa unidad. Y la siguiente es cómo se previenen los delitos. Esto va a ser muy importante porque vamos a notar que existe en el derecho penal la idea de la prevención especial y la prevención específica. ¿Queda claro? Entonces, estas cuestiones, todo ello lo vamos a ver aterrizado en la ley penal. De ahí la importancia de Beccaria. ¿Estamos? Entonces, bueno, vamos a ver que cuando toque Beccaria, ahí nos vamos a detener un rato. Insisto, Beccaria parece que no pasó por México. Entonces necesitamos nosotros regresar a la obra. ¿Estamos? ¿Dudas con lo que acabo de decir? Ninguna. Bueno, entonces iniciemos nuestra clase hablando del delito en Grecia. Vamos a hablar qué pasó en Grecia. Recuerden ustedes que Grecia va a tener una evolución
histórica, al igual que todas las culturas que hemos visto, tiene distintos periodos. Voy a tratar de resumir la concepción en estos periodos con base en documentos históricos. ¿Estamos? Yo les envío un resumen muy pequeño con relación al periodo griego. Dígame, Sócrates. Doctor, nada más una duda porque en el PDF que nos hizo favor de mandarla de la compañera Consuelo, origen de las penas y derecho de castigar está casi junto en la misma página 19, pero aquí en el que yo tengo no está derecho de castigar. Es posible que esté como La en el mismo traducción, la traducción. quiero pensar que es la traducción, pero justo son capítulos inmediatos. El origen de las penas e inmediatamente viene el derecho de penar. Ah, ok, bueno, sí, sí, era la duda, Y gracias. sí, y son, según veo aquí, en mi edición, son poquitas páginas, son como 4. Entonces, Ah, ok, a veces gracias. son las ediciones, Sócrates, pero me imagino que ahí debe de venir. Muy bien. Y no más tarde les hago llegar otro que tengo por ahí en mi Ah, biblioteca. Les doy mi acceso al Drive y pues si nos hace favor, a lo mejor esa edición viene un poquito, insisto, a veces son cuestiones de ediciones, pero no pasa nada. ¿Sale? Bueno, retomo lo que estaba señalando. Hablar de la cultura griega, ustedes saben que tenemos que checar aspectos importantes. Un pequeño paréntesis, me están escribiendo en el chat. Jorge Alberto Moreno González, dígame. Sí, buen día, doctor. No quise interrumpir la sesión. Una disculpa, nada más eso de me voy incorporando apenas el día de hoy por unas cuestiones ahí de la administración. Ya yo me pongo al corriente con mis compañeros del material y todo lo que ha enviado. Muchísimas gracias. Ok, incorpórese al chat de WhatsApp. Si alguien tiene oportunidad, mándele el enlace para que entre Jorge, porque esa es nuestra vía directa de comunicación, ¿sale? Listo. Y pues nuestras clases están grabadas, entonces puede entrar ahí a YouTube y buscarlas. Listo. Bueno, continúo. ¿Qué pasaba en Grecia? Grecia va a tener diversos momentos históricos. Piensen ustedes, en Atenas surge un fenómeno que vamos a ver repetido a lo largo de los siglos. ¿Qué pasó? Recuerden que en un primer momento en Grecia la organización política de la misma se dividía en ciudades-estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas ciudades tenía su propio gobernante, tenía su propia forma de gobierno. Juntas, posteriormente, fue que lograron constituir todo un estado que fue el estado griego. Pero en este primer momento, cada ciudad, les decía, da lugar a un estado. Por lo tanto, vamos a encontrar, piensen ustedes en el estado, la ciudad-estado de Atenas. Aquí a lo que me refería es que en un primer momento tuvieron un reinado, un rey llamado Solón. ¿Estamos? ¿Han escuchado ustedes hablar de las leyes de Solón?
así, por ejemplo, en el Código Da Vinci o en una de esas de ocultismo, de cosas místicas? ¿Nunca han escuchado hablar de Solón? ¿No vieron la película El Código Da Vinci? ¿No? Solón o las leyes de Solón se caracterizaron por ser benignas, por ser buenas, ser justas. Fue un reinado que se caracterizó, llamémosle así, por una humanización del derecho. Se enfoca más en prevenir y reparar el daño que en el castigo. ¿Qué fue lo que pasó? Esta laxitud en la norma, piense usted que Solón decía abrazos no balazos. ¿Qué consecuencia creen que tuvo? ¿Qué se imagina? ¿Perdón, Aldo? Se burlaron de él, ¿no? Pues no tanto como que se hayan burlado de él, pero pues crecieron los índices en delincuencia. La sociedad no estaba conforme con esto y exigía a los nuevos gobernantes mano dura. ¿Les parece conocido esto? Y entonces llegó Dracón, el gobernante Dracón. ¿Han escuchado alguna vez la expresión leyes draconianas? ¿Sí? ¿A qué se refieren, Eduardo? Son leyes muy exageradas respecto del delito, por ejemplo, en este caso. Pretenden castigar el delito de una manera muy exacerbada. Exactamente, son leyes que se caracterizan por ser demasiado fuertes, desmedidas, que no tienen proporcionalidad. Entonces, si mal no recuerdo, Sócrates, cuando tú haces tu análisis del código de Hammurabi aplicado en nuestros días, señalas que te parece desproporcional, ¿no? Por un robo, pagar 30 veces, incluso la muerte o cortarle la mano. Pues vamos a ver que esto aquí en Grecia también se dio. ¿Están de acuerdo? Tenemos leyes que otorgan garantías, que humanizan al delincuente, y la respuesta es que al paso de los años vamos a tener leyes duras, leyes severas, leyes que excluyen al delincuente de la sociedad. ¿Y después qué creen que pasará históricamente? ¿Qué se imaginan? Se busca como una, mm, ay, se me fue la palabra, nivelación entre las dos. Un equilibrio. Ajá. Bueno, eso estaría completamente de acuerdo con usted, Mariela, si fuésemos un ser pensante y civilizado. Pero la historia humana, ¿qué nos dice? Que Es no que más lo bien somos. de regreso se fueron al otro extremo. Exacto. Jurídicamente, como sociedad, nos vamos de un polo al otro. O les damos muchos derechos y los apapachamos y los queremos, o los matamos a la primera. Lo idóneo sería el punto medio, que es lo que se ha estado intentando, fíjense, desde hace cuántos siglos. Les estoy hablando en Grecia con Solón y Dracón. Muy bien. Pero después de ellos vamos a encontrar diversas reglamentaciones. ¿Qué es lo que pasaba en Grecia? Al igual que en otras civilizaciones,
se reglamentó la venganza privada como consecuencia del delito. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú me lastimas, yo te lastimo. ¿Estamos? Nada más que lo vamos a reglamentar. Recuerden, el origen del Estado, una de las características del Estado es no permitimos el uso de la fuerza de manera ilegítima. ¿Quién tiene el monopolio del uso de la fuerza? El Estado. Entonces, para que se te permita realizar una pena de muerte, piénsenlo así, tendrá que ser consecuencia de un delito y autorizada por el Estado. ¿Estamos? Sí lo vas a ejecutar tú lo vas a matar o a veces hasta el Estado se apropia de esa facultad. ¿Qué pasa en Grecia? En Grecia vamos a encontrar una justificación en la cosmovisión griega para estas consecuencias. ¿Por qué es permitida la venganza privada como consecuencia del delito? Porque está vinculada al destino, denominada por los griegos como ananké. Piensen ustedes que este era un dios primordial. ¿Qué quiero decir con esto? Es una fuerza divina que personifica la fuerza, el orden natural, la coacción. Es la esencia de un destino inevitable. Ningún hombre o Dios puede escapar de ella. Nadie puede superar a esta fuerza. Por eso se le considera una cuestión primordial. Dense cuenta que en todas las culturas que hemos analizado vamos a tener siempre una idea de un orden. ¿Están de acuerdo? Un bien y un mal. Y hemos estado viendo que el delito produce desorden, produce caos. ¿Están de acuerdo? Aquí con los griegos es lo mismo. Un delito puede dar pauta al desorden. Y piénsenlo ustedes así. Al día de hoy lo seguimos viendo de ese modo, ¿no? El delito produce desorden social. ¿Están de acuerdo? Por eso no queremos delito. Por eso la gente se indigna, le molesta. ¿Estamos? Entonces, véanlo así. Esta fuerza divina, pues es para restablecer el orden, la vamos a tener que emplear. Posteriormente, Platón consideró el delito como una enfermedad y señaló que la pena debe de asimilar a una medicina para el alma. Recuerden que una característica del pensamiento platoniano es ser idealista. ¿Qué quiere decir esto? Que en el plano de las ideas, no en el plano material, es donde se aplica gran parte de su conocimiento. Platón consideró que existía un alma y un alma inmortal y que esta alma puede trascender a un plano superior. ¿Recuerdan ustedes esto? Por lo tanto, para Platón, el delito es similar a una enfermedad y la pena debe de ser una medicina. Pero ¿qué nos decía Platón? Pues al igual que la medicina, pues tiene que ser proporcional. ¿Están de acuerdo? Piense usted esto, Diego. Si usted llega algún día con una uña enterrada en su dedo gordo del pie y el médico le dice, pues vamos a amputarte el pie, ¿te parece adecuada la medicina? La consideraría no proporcional.
sería falta de proporcionalidad. ¿Estamos? Lo mismo con la pena. Para que la medicina funcione, pues tiene que ser adecuada y proporcional al delito cometido. Fíjense desde qué época vamos a empezar a hablar de esto. Posteriormente, Aristóteles cambia el enfoque. Y él nos señala que la pena, Aristóteles, ¿cómo cambió el enfoque? Lo vuelve materialista. Y nos dice, a ver, la pena debe de causar un dolor. El dolor infringido por la pena debe de ser contrario en su grado máximo a la voluptuosidad deseada. Es decir, debe de ser de tal modo este dolor que no nos queden ganas de volver a cometer el delito. Y aquí cambia un poquito, ¿no? Fíjense, vamos a hablar de proporcionalidad, pero ya se introduce una prevención especial. Te voy a ocasionar un dolor de tal manera que no te van a quedar ganas de volver a cometer un delito. ¿Estamos? Y entonces, si regresamos a nuestros tiempos, pues vamos a ver que muchas veces el legislador, al crear tipos penales y establecer la consecuencia de los mismos, pues va a señalar penas de tal forma que no nos queden ganas de volver a cometer un delito. Piense usted 140 años de cárcel por un secuestro. ¿Están de acuerdo? Y ahí es un punto que en sus trabajos que me enviaron tenemos que analizar, porque me señalaban ustedes en diversas ocasiones que el sistema actual y nuestra ley penal actual, pues sí es proporcional. Bueno, hay que analizar si es verdad eso o estamos muy cerca del código de Hammurabi, ¿eh? Nada más que ahora pues no podemos matarlos ni cortarle las manos, pero pues tenemos formas más modernas de realizar penas trascendentales. Insisto, una pena de 140 años de cárcel, no veo yo de qué manera puede ser cumplir el objetivo establecido en el 18 constitucional, que es lograr una reinserción social. Estamos, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Quiero que lo vayan reflexionando. Recuerden, aquí no estamos para repetir lo que dice la ley, sino para analizar lo que dice la ley. ¿Queda claro? Entonces vayan checando si existe, qué está pasando con esta proporcionalidad en nuestra ley actual. Bueno, estas ideas que he señalado pasaron de Grecia a Roma, como ustedes saben. Vamos a entrar al derecho romano. Hablemos un poquito de él. Para el derecho romano necesitamos ver algunos aspectos. Primero que nada, veamos, bueno, Roma es nuestro antecedente directo. Recuerden, nuestro sistema romano-germánico y se basó o tuvo gran influencia de Grecia. Pero tenemos que analizar qué ocurrió en Roma. Roma, la cultura romana surge en el año 753 a.C.
Y la caída del Imperio Romano de Oriente fue en el 1453 después de Cristo. Vamos a ver que la historia romana se va a dividir en 5 etapas. La etapa arcaica, la etapa preclásica, la clásica, posclásica y Justiniana. En estas etapas vamos a ver aspectos relevantes para el campo de lo penal. Obviamente, pues como ustedes pueden ver, son siglos y siglos de historia. Aquí, pues vamos a resumirlo, nada más enfocándonos al aspecto del delito. ¿Queda claro? Inicialmente, no existía una división entre derecho público y derecho privado. Estas cuestiones, digámoslas, aparecen mucho tiempo después, siglos después en el derecho. Inicialmente había solamente la idea del derecho, pero lo que siempre notaron desde antigüedad es que una cosa es hablar de un contrato o de una obligación y otra cosa es hablar de un delito. Sí hubo una división entre derecho penal y todo lo demás. Aquí al respecto, una obra que es fundamental para entender todo lo que tiene que ver con el derecho romano es la obra de Mommsen, Christian Matthias Theodor Mommsen, un autor alemán, historiador, que tiene un tratado clásico de historia del derecho romano, que incluso, si mal no recuerdo, es el único, déjenme ver si no estoy cometiendo una imprecisión, hasta donde recuerdo, este tratado tiene como característica que fue, o es hasta el día de hoy, el único libro que ha obtenido un premio. Déjenme encontrarles. Sí, tiene el Premio Nobel de Literatura. Es el único tratado de historia que ha obtenido esa distinción. ¿Sale? Entonces, interesante, ¿no? Tal vez valga la pena leerlo. En una de esas no. Pero si tienen oportunidad, denle una checadita. Para nuestro tema, este mismo autor tiene un libro que se llama Derecho Penal Romano. Gran parte de lo que les compartí fue extraído de esa obra. ¿Estamos? ¿Cuál es la primer prevención que nos hace el maestro Monse? Nos dice, en Roma no existió una división jurídica de derecho penal. Nunca existió la rama. Insisto, hablábamos de derecho como un todo. Esta división en materias, pues es, llamémosle, más moderna. Pero él nos dice, sí, funcional y estructuralmente, pues teníamos la idea que era distinto hablar de delitos, hablar de procedimientos penales, que de procesos civiles. ¿Queda claro? Entonces, él pone ese título con la advertencia que históricamente no existió la división. Lo hace para fines didácticos. Y de ese modo yo retomo lo que él explica para resumir este derecho en Roma. Muy bien.
Vayamos entonces a las 12 tablas. Las 12 tablas, pues muchos historiadores nos dicen que son el primer cuerpo jurídico sistemático que contiene implícitamente dos principios jurídicos penales fundamentales, la ley del talión y la composición. Les pregunto a ustedes, ¿esto es cierto de acuerdo a lo que hemos estado viendo? ¿Qué piensan? ¿El Código de Hammurabi contemplaba la ley del talión? ¿Y hablaba Sí, de composición? pues habíamos comentado que hay un retroceso, ¿no? Con el código de Hammurabi, que vuelve a implementar la ley del talión, que la venían dejando un poco atrás. Ajá, insisto. La afirmación que realizan diversos autores es que las 12 tablas contempla dos principios jurídicos fundamentales, la ley del talión y la composición. Es decir, ojo por ojo, diente por diente, pero además hay que componer el daño causado. Esto ya se asimila más a un sistema, a una ley penal moderna, ¿no? Porque el código de Hammurabi le interesaba la composición, reparar el daño. No. ¿En la cultura hebrea les interesaba la reparación del daño? No. Por eso realizan esta afirmación. ¿Queda claro? El código de Urk sí nos hablaba de una reparación del daño, pero no hablaba de la ley del talión. ¿Sí me explicó? Entonces, esta es una característica de las 12 tablas. Va a tener estos elementos. Llamémosle una proporcionalidad de la pena, que es la ley del talión. Recuerden ustedes, la ley del talión tiene como finalidad limitar la venganza. Una proporcionalidad. Si te lastimó un ojo, lastimale un ojo, no lo mates. ¿Queda claro? Entonces, con las 12 tablas, vamos a encontrar que se establece esta sublimación de la venganza privada. Es decir, vamos a controlar la venganza para que no se mate la sociedad, no haya un descontrol. Pero a su vez vamos a agregar un elemento distinto, la composición. Y aquí surge lo que hoy llamamos penas sustitutivas. En lugar de matarme o meterme a la cárcel, pues pago una multa y salgo. ¿Están de acuerdo? Fíjense desde qué época se estableció. Insisto, aquí ya vamos a encontrar la ley del talión como un elemento importante. Después vamos a ver que esta idea de la ley del talión fue evolucionando hasta convertirse en penas públicas. Insisto, ¿qué hace el Estado? Retoma el monopolio del uso de la fuerza y el derecho a penar.
¿quién es el único que puede establecer una sanción penal? El Estado, ya no los particulares. Dígame, Aldo. Gracias, maestro. Nada más un comentario rápido. Hablando de Mommsen, es que bueno, yo estaba leyendo acerca de la culpabilidad y me llamó la atención ahorita que usted lo menciona, porque aquí también lo citan. Y él dice que, hablando pues, del tema de la clase, para Mommsen, a partir de la ley de las 12 tablas, el concepto de delito empezó a requerir la existencia de una voluntad contraria a la ley en la persona capaz de obrar, es decir, que él empieza a poner el tema de la culpabilidad. Y nada más era el comentario que quería. No, desde las 12 tablas vamos a tener que hablar de la culpabilidad como elemento para el juicio de reproche. Piensen ustedes que ya desde el antiguo derecho romano no se puede sancionar a una persona inimputable. Eso también al día de hoy lo tenemos. Por eso les digo que a veces estudiar la historia nos hace ver que no hemos evolucionado prácticamente nada. ¿A quién estás leyendo, Aldo, para hablar de culpabilidad? Este autor se llama Sergio Vela Treviño y el libro se llama Culpabilidad e Inculpabilidad y en diversas ocasiones cita a esta autora Mommsen. Insisto, es un referente para el derecho penal romano. Bueno, para el derecho romano en general. Es referente el maestro. Insisto, su obra es muy, muy buena. Gran, gran avance. De culpabilidad, si después quieres continuar con ella, yo te recomendaría, ando leyendo a Godolmich, James Godolmich. Godolmich. Ahorita te digo el dato correcto. Y ese lo consigues en digital, nada más. Dame un segundito, déjate digo cómo se llama. Gracias. Aquí está. El libro se llama La concepción normativa de culpabilidad. El autor James Godolmich, autor de nacionalidad alemana, ascendencia judía y tuvo que salir huyendo en el periodo alemán nacionalsocialista por obvias razones, ¿no? Pero este librito es un reenfoque al concepto de culpabilidad alemana. Bien, bien interesante. Pues si andas metido en esos lares, te puede llamar la atención, te puede ayudar. Y es una obra sencillita, son 75 páginas. Gracias. Sale, pero bueno, ahí, y ya después, si quieres, platicamos un poquito más de culpabilidad. Eso lo vamos a ver adelante cuando veamos los elementos que la norma penal debe de contemplar para establecer un delito. Uno de ellos es los elementos de la culpa, sale de la culpabilidad. Pero bueno, regreso a la explicación. Tenemos entonces que las penas ahora se vuelven públicas. Es el Estado el que va a realizar la función de pena. ¿Qué penas se pudieron establecer para estos tiempos? La humillación pública mediante la crucifixión. Recuerdan que esto ya lo platicamos cuando vimos derecho hebreo, ¿no? Propiamente en el proceso de Cristo. Que dijimos que esta es una pena propia del derecho romano. Piensen ustedes que exhibir el cuerpo de la persona condenada y no permitir la sepultura, pues era una humillación pública que incluso atenta pues, contra lo natural, ¿no? Lo que normalmente hacemos
todas las culturas es darle algún tipo de rito a una persona que muere. Cuando no se permite ni eso, pues estamos atacando hasta lo sacro. ¿Están de acuerdo? Piensen ustedes el caso de la tragicomedia griega de Antígona. ¿Alguien recuerda eso? ¿Nunca han escuchado de Antígona? Sí, pero no me acuerdo por qué no lo dejaba, era su hermano el que no lo dejaban enterrar, pero no me acuerdo por qué, doctor. Porque había sido traidor al Estado. Había Ya. orquestado, Mm, había orquestado una rebelión para que su hermano no ascendiera al trono. Termina muerto y el hermano establece como pena, el vencedor, que no pudieran enterrar el cadáver. Antígona, hermana de ambos, desafiando la orden del rey, del monarca, pretende realizar, pues enterrar el cuerpo de su hermano. Ante ello es llevada a juicio, el juicio de Antígona. Y cuando el rey le reclama que por qué está dejando de observar la ley que él estableció, Antígona le contesta que hay leyes que son superiores a las leyes del hombre. Leyes naturales. Fíjense desde cuándo se habla de esto. Y bueno, la tragicomedia ahí tiene un desenlace, ustedes chequenlo, pero para efectos jurídicos, pues vean ustedes la trascendencia de esta humillación pública. ¿Sale? Déjenlo ahí hasta que se lo coman los buitres. Era común. Después se llegó a tener como pena el tormento y los azotes. ¿Qué pasa en el periodo del imperio? Ya hablando en Roma, cuando llegamos al imperio, aquí va a surgir la primer gran división. Teníamos delitos, todos los delitos, piénsenlo ustedes, en este momento, hasta antes del imperio, eran delitos privados. ¿Qué quiere decir esto? Que no había persecución de oficio. Todos requerían que la parte perjudicada iniciara el procedimiento penal. Esto hoy en día le llamamos delitos perseguibles por querella. ¿Están de acuerdo? Pero ya cuando llega el imperio, surge esta división y vienen los delitos públicos o lesa imperio, que lesionan al Estado, al imperio. ¿Están de acuerdo? Y estos delitos no los podemos dejar a la voluntad del particular para ver si los perseguimos o no. ¿Cuál fue de los primeros delitos públicos que se establecieron? Acuñación de moneda falsa. Piénsenlo así. Itzel, ayúdeme. Si a usted hoy que realice una compra le dan un billete de 200 pesos falso, ¿va a ir a denunciar? Sí. ¿Sí? ¿No va a tratar de metérselo a otro ingenuo? Bueno, no, no, creo que no. No, ok, bueno, usted es demasiado decente para una clase de penal. Pero a ver, Lidia, ¿usted qué haría? Perdón, bueno, en estricto sentido, lo que tendría uno que hacer es efectivamente ir a denunciarlo, Sí, pero sí, pues sí, sí, yo sé que estamos hablando aquí entre pura gente decente y abogados y todos son
protohombres. Pero, ¿qué es lo que hace el ciudadano común? Yo sé que ustedes son el pináculo del mexicano. Ejemplos de Sí, Dinamarca. sí, pues por lo regular, pues lo da uno en otro lado. Digo, a mí la verdad es que casi nunca me ha tocado algún billete falso, pero la vez que me tocó no era era de baja denominación y pues mejor lo guardé, lo tiré, no me acuerdo qué hice, no lo volví a dar, pero sí, digo, lo normal es que la gente lo circule, ¿no? Claro. Oscar, dígame. Voy al banco, retiro del cajero y digo que me salió ahí y en ventanilla me lo cambian sin reclamar. Ah, eso no me lo sabía. Ya me dio aquí un tip, Oscar. Pero, pues es lo que hacían los mismos romanos. Por un billete de 200 pesos, yo no voy a ir a perder mi tiempo en una agencia del Ministerio Público. ¿Ustedes sí? Difícilmente. Pero imagínense estas pérdidas a nivel macro, a nivel Estado. Por eso fue de los primeros delitos que se establecieron. ¿Queda claro? Porque afectan al Estado, a las arcas estatales. Al día de hoy sigue siendo delito. Ya no es acuñar, bueno, sí, acuñar moneda falsa o imprimir billetes falsos. Sí. ¿Queda claro? Entonces, aquí tenemos una gran división. Delitos privados, que son los que afectan al ciudadano, delitos públicos, que son los que afectan al Estado. Vamos a ver cómo poco a poco esto fue cambiando. Hoy en día, pues vamos, todos los delitos son públicos, no tenemos delitos privados, pero sí tenemos esta división de cuándo es necesaria una querella para investigarlos y cuándo son delitos de oficio que requieren denuncia, por lo menos en nuestro país. ¿Queda claro? Entonces, esto surgió en Roma en el periodo del Imperio. Pero vayámonos al siglo VI después de Cristo y vayamos con el emperador Justiniano y la creación del digesto. Yo por aquí tengo mi digesto. Denme oportunidad porque quiero leerles el título del capítulo. Bueno, ahorita no lo veo aquí a la mano, no sé dónde lo escondí. Les mando foto de, del capítulo, ¿sale? Yo tengo uno de edición tenis. Ah, ya lo encontré. Denme un segundito, espérenme. Aquí está. Ya es una edición bien viejita que tengo, que va de la mano con nuestro aspecto. Aquí tengo, no es el digesto, perdón, son las instituciones de Justiniano, las institutias, que vienen. Recuerden ustedes que las institutias de Justiniano serían el libro de texto que se mandó a realizar con base al cuerpo normativo, al corpus juris romano. ¿Sale? Y aquí en esta edición de Justiniano, de las instituciones, se nos explica un poquito de lo que voy a hablar. ¿Sale? Recuerden, este vendría siendo el libro de texto para entender el derecho romano. Y el digesto es el cuerpo normativo que ordenó Justiniano que se realizara. Recuerden que hasta ese momento las leyes estaban desperdigadas.
El digesto se vuelve, piénsenlo así, uno de los primeros códigos. Fue tratar de juntar distintas leyes en un solo cuerpo normativo. ¿Estamos? Por eso se habla de un digesto. ¿Qué pasa en el digesto? Los libros 47 y 48 son conocidos como los libros terribles. Es aquí donde vamos a encontrar propiamente un código penal. Libros 47 y 48, conocidos como los libros terribles. Y en esta vamos a encontrar los aspectos relacionados a las penas. Primero que nada, se define qué es una pena. Y esto va a ser importante. Es este cuerpo normativo el primero en establecer jurídicamente qué debemos entender por pena. Independientemente del significado de que estemos de acuerdo o no, su mérito es que lo estableció. Muy bien, ¿cómo la definió? Nos define que la pena es el daño vengado. Les pregunto a todos y a todas, esta definición, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, ¿qué naturaleza tiene? ¿Retributiva? ¿Cómo la ven? ¿Cuál es la concepción jurídica? Ya olvidémonos de las concepciones mitológicas. ¿Qué les parece a ustedes esta definición? La pena es el daño vengado. Pues creo que como su nombre lo dice, ¿no? Simplemente es, me hiciste, yo te hago, 100% venganza. Exacto. Y fíjense que aquí estamos hablando de causar daño, así, pronto y rápido. La pena no tiene ninguna concepción de naturaleza resarcitoria. ¿Estamos? Literal, me vengo del daño que me causaste. Es una sublimación, como les decía, de la venganza privada. ¿Están de acuerdo? Y para ello, a lo que me quería trasladar de este libro prohibido, con relacionado con las instituciones de Justiniano, nos va a hablar de un aspecto importante. En el libro cuarto, título primero de las Institutas de Justiniano, se nos habla de las obligaciones que nacen del delito. Y nos dice la obra, las obligaciones que nacen de los maleficios y como de los maleficios, las primeras, como ya hemos dicho, se dividen en 4 especies. Las últimas, por el contrario, son de una sola especie, es decir, del delito mismo. Por ejemplo, el robo, el rapto, el daño causado por injuria.
y vamos a ver qué nos dice el cuerpo normativo romano respecto de ello. Aquí bueno, empieza a definir qué es robo, hurto, pero lo que nos interesa es la pena. Y aquí está. La pena del robo manifiesto es pagar el cuádruple de lo robado. Ya sea libre o esclavo el ladrón. Fíjense que aquí no había diferencia. ¿Recuerdan ustedes que en el Código de Hammurabi eran unas penas para los señores y otra pena para los esclavos? Aquí ya no hay diferencia. Hay que pagar el cuádruple. ¿Recuerdan ustedes en el robo Código Hammurabi de cuánto era lo que se tenía que pagar? El 20 veces, ¿no? El valor de lo robado o algo así. No se acuerda. Pero era una cantidad, bueno, era algo similar. 30 veces. 30 veces. ¿Ok? Entonces ahí tenemos esta circunstancia. Y aquí, a partir de este título, nos van dando todos los distintos tipos de penas. ¿Sale? Entonces, si quieren profundizar respecto de lo mismo, recuerden, van de la mano el digesto con las instituciones. Insisto, el título 2 nos habla de las acciones de los bienes arrebatados con violencia. Aquí es en este momento histórico cuando se establece la ley aquilina. ¿En qué consiste la ley aquilina? O lex Aquilia. Piensen ustedes que la ley aquilina es la que permite el pago, reparar el daño en lugar de sufrir una pena. Muy importante para el estudio del derecho de responsabilidad para nuestro sistema. Entonces, justo sale en este momento. Entonces, insisto, hay que darle una checadita a estos cuerpos normativos que estoy seguro que ya lo han estudiado cuando llevaron derecho romano. Muy bien. Lidio, ¿recuerda usted nuestras clases de derecho romano cuando éramos jóvenes y bellos? Sí, algo, todavía, sí. Todavía ¿Recuerda? jóvenes, pero bellos, no sé. Bueno, ¿recuerda usted que había un maestro de romano que nos hacía para poder entrar a la clase decir en latín la definición de justicia de las institutias? ¿O ya no recuerda? No, no me tocó. Teníamos que llegar todos los días y repetir: justitia es constante et perpetua voluntas jus sum cunque tribuni, que se traduce: la justicia es la constante y firme voluntad de dar siempre a cada quien lo suyo. Y lo teníamos que repetir diario en latín, ¿sale? Yo por eso tengo mis instituciones en latín español, porque así nos traía el maestro de asoleados. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos esta circunstancia. Para este momento, la pena fue considerada como la venganza, bueno, el daño vengado.
Esta primer concepción dio lugar a diversas acepciones. En un primer lugar se establece el concepto de daño para fines jurídicos y ustedes van a notar que el daño se divide en daño y perjuicio. ¿Están de acuerdo? Daños, perjuicios, lucro cesante son elementos que al día de hoy surgen del derecho de daños y al día de hoy los tenemos presentes en nuestro sistema. A su vez, el derecho romano vinculaba dos términos, noxia y noxa. Veamos qué pasa con noxia. Por favor, díganme si se está compartiendo mi pizarrón. Es importante que veamos la diferencia entre uno y otro. A ver, díganme por favor si se ve mi pizarrón. Sí se ve. Sí. Muy bien, mire. Piense usted lo siguiente. Si estamos diciendo que el delito es la venganza por el daño causado, pues lo primero fue definir qué es un daño. ¿Concuerdan? Para los romanos surgen dos elementos indispensables. El primero, les refería, es la noxia. Vean ustedes, cuando hablamos de noxia, lo hacemos para referir la muerte de esclavos y animales. ¿Un hecho puede ocasionar la muerte de un esclavo o de un animal? Sí, y hay que reparar el daño. Y aquí viene la lex Aquilia. Aquilina, ¿estamos? Aquilia, perdón. Esta ley empieza a utilizar noxia como sinónimo de daño. Pero a su vez, surge la idea de la noxa. La noxa la vamos a entender como el resarcimiento del daño. Entonces piensen ustedes, cuando hay noxia, requiere una noxa. Son elementos que vamos a encontrar siempre. Si generas un daño, hay que resarcir el daño. ¿Estamos? ¿Cómo fueron evolucionando estos conceptos? Con el emperador Adriano, noxia fue el delito y noxa la entendemos como la culpa. Repito, con la evolución del derecho, propiamente cuando llegó el emperador Adriano, tenemos que se amplía el concepto noxia para el delito. Y el concepto noxa para hablar de culpa.
Muy bien. Entonces, ¿cómo se entendió la culpa? Pues como una acción punible. O propiamente, como nos platicaba Aldo hace un momento, con la idea de culpabilidad. Para que exista un resarcimiento del daño, pues debe de existir culpabilidad. Y aquí aparece, como les decía, pues esta concepción que al día de hoy, pues la vamos a tener presente. La ley penal siempre nos va a establecer una noxia, es decir, la conducta considerada delito. Pero el solo hecho de que se haya cometido un delito no puede ser suficiente para establecer una culpabilidad. ¿Queda claro? Díganme por favor si en el chat de aquí del Zoom se compartió el cuadro que estaba trabajando. ¿Ahí lo tienen? Perfecto. Ya para que el día, bueno, no sé si lo pueden descargar, guardar o lo que sea, para que lo tengan en sus clases. Muy bien, para material de repaso. Entonces ya se los mandé aquí al chat. Ayúdenme, por favor. Vamos a ver si esto de la noxia, de la noxa y la noxia aplica al día de hoy. Abran su Código Nacional de Procedimientos Penales. Y váyanse al apartado de sentencia. Bueno, de etapa de juicio, sentencia. ¿Ya abrieron el código? ¿Ya están por ahí? ¿Sí? Muy bien. Váyanse al artículo. Espérenme un segundito. 487, último párrafo. ¿Quién me ayuda a darle lectura? No tantos me abruman. Anulación de sentencia. Ok. La anulación de la sentencia ejecutoria procederá en los casos siguientes. Primero, cuando el sentenciado hubiere sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuyo caso se anulará la segunda sentencia. Y segundo, cuando una ley se derogue o se modifique el tipo penal o en su caso la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado. Último párrafo. La sola causación del resultado no podrá fundamentar por sí sola la responsabilidad penal. Ahí. ¿Quién me explica esto que acabo de decir? Bueno, que acaban de leer, perdón. Bueno, maestro, yo aquí lo que entiendo, es que también hubo una etapa que la hemos estado viendo en clase, que se le llamó los delitos sin culpa o de la responsabilidad sin culpa. Es decir, que antes solamente importaba que hubiera un daño causado, pero no importaba los motivos que llevaron al sujeto a cometer el ilícito. Y esto tiene que ver con ello. O sea, que Justo. no importa solo el daño, sino también debe de haber
una voluntad, una culpabilidad para que sea imputable a un sujeto. Justo. Y ya lo veremos esto más adelante cuando empecemos a analizar causalismo. Pero fíjense, regresemos ahorita al periodo romano, porque Aldo ya se nos adelantó varios siglos. En el periodo romano, decíamos, tiene que haber noxia y noxa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es uno y cuál es otro? A ver, en esto que acabamos de leer, en este párrafo. ¿Cuál? Ahí se refiere más bien que el hecho de que haya una conducta típica y antijurídica no refiere, sí, no requiere per se que haya una culpabilidad, sino debe haber un juicio de reproche previo para determinar. Maravilloso, como me lo acaba de decir Diego. Ahora conviértete en Sempronio y dímelo en términos romanos. Si hay noxia, puede que es Eso. independiente a la noxa, puede haber una sin la otra. Eso. Ahí sí. ¿Y cuál es una y cuál es otra de acuerdo a lo que estamos leyendo? La noxia sería el delito y la noxa la culpabilidad. Entonces, no basta que esté acreditada la noxa. Requerimos que exista una noxia. Dense cuenta desde cuándo ya existía esto en la normatividad. Muy bien. Y si pasamos a la siguiente parte de nuestro artículo, que no entiendo qué hace esto en anulación de sentencia, ¿verdad? Pues esto tendría que estar en regla fundamental de la sentencia. Pero bueno, nuestros legisladores a veces se van a otros lados. A ver, léanme la siguiente parte de este último párrafo, que es fundamental. ¿Quién me ayuda? Del párrafo que leyó Karen, la siguiente parte. Por su parte, los tipos penales estarán limitados a la exclusiva protección de los bienes jurídicos necesarios para la adecuada convivencia social. Todo tipo penal debe de salvaguardar un bien jurídico tutelado. Y la finalidad es la adecuada convivencia social. Fíjense, aquí el código nos está dando esencia, nos está dando carnita, de tal manera que no se pueden legislar tipos penales que no protejan bienes jurídicos que nos lleven a una adecuada convivencia social. Esto va a ser importantísimo y lo vamos a analizar más adelante, pero no me pierdan este párrafo. Saquen su plumón verde perico, subráyenlo, porque este es indispensable para nuestro sistema penal actual. ¿Queda claro? Una pregunta. Dime. Cuando se impugna la constitucionalidad de un tipo penal, ese sería uno de los motivos centrales para decir que no es constitucional. O Que sea, que no. no. Ajá. Dime. Ajá, o sea, me refiero a cuando atacan la constitucionalidad de un tipo penal, ese sería uno de los razones que debería de analizarse. Me parece que no se han planteado, es que no encuentro fundamento constitucional para esto. A esta parte de que todos los tipos deben de salvaguardar un bien jurídico, o sea, Pero esa parte, pero está establecido en ley secundaria, no en la Constitución. entonces, ¿cuál sería su fundamento constitucional de esta parte? Pues tendríamos que ir es que como tal no recuerdo que la Constitución te señale esto. Señala la facultad del legislativo para establecer tipos penales. Pero esto ya es norma secundaria. A mí lo que me ha tocado ver que se impugne la constitucionalidad del tipo por violar el principio de legalidad. Eso sí, en su vertiente taxatividad. Pero como esto, no me ha tocado. O sea, tal vez yo lo haría valer
yéndome a la taxatividad, de que el tipo penal no establece de manera puntual cuál es el bien jurídico tutelado. Ahí. Pero como tal, no recuerdo en este momento que la Constitución nos establezca el fin de los tipos penales. Porque eso atañe a políticas criminales. Cada estado, recuerde usted, mutatis mutando, cada política criminal, dependiendo del gobierno que nos toque, va a cambiar de acuerdo a las circunstancias de una sociedad en un tiempo determinado. En este momento tenemos establecido esto. Ya veremos que hubo tiempos en nuestros códigos penales, como nos lo señaló Diego, donde incluso existió la presunción de culpabilidad. Ya se te presume culpable. Bueno, y tiempos no tan lejanos. Piense usted delitos contra la salud. Si tienes una cantidad mayor de la que establece la tabla de la Ley General de Salud, se presume el comercio. Y entonces, a ver, ahí Diego, tú que me hablaste tan bonito y con tanta dogmática, ¿cómo me explicas esta contradictio in terminis? Pues se estaría violentando el principio de presunción de inocencia, ¿no? Bueno, y lo que te acaba de decir el código. ¿Se da el resultado? Sí. Pero ¿es necesario acreditar la conducta? No, en su totalidad no. Pues ya se presume. Porque yo ni siquiera he salido a vender. Por tener una cantidad, se presume que es comercio. ¿Se da cuenta? Piense usted en el enriquecimiento ilícito, donde la Corte ha establecido que se da una presunción de culpabilidad y que es carga del imputado acreditar la licitud de sus recursos, cuando debiese ser al revés, ¿no? Fiscalía tendría que demostrar la ilicitud del recurso. También en el ORPI así ocurre, ¿no? Mándeme, perdón. También en el delito de ORPI así ocurre. ¿Cuál De es? operaciones con recursos de procedencia ilícita. Yo dije, ay, Orpia, me quedé en el latinga. Sí, recursos de procedencia ilícita también. El contrabando. ¿No hay presunción de contrabando si te encuentran con mercancía a tantos kilómetros de la frontera? O numeraria en cantidad mayor a $30,000 o así. Exacto. Entonces, no nos hemos alejado tanto del libro terrible del digesto, ¿eh? Tampoco se sientan muy modernos. Pero eso lo analizaremos llegando a nuestra ley vigente. Perfecto. ¿Dudas con la cultura griega y romana y su trato respecto del delito? Ninguna. Muy bien. La siguiente sesión veremos lo relacionado al derecho germano y al derecho canónico, para concluir, como les señalaba, con la división del derecho penal como público y entrar con el periodo humanista. Ayúdenme, por favor, leyendo los capítulos que les dejé de Beccaria. Muy bien. Bueno, pasen excelente resto de jornada, tengan muy buen día y nos vemos el jueves. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.